Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Hoy vamos a hablar con candidatos, candidatas al Senado, a la Cámara de Diputados, para que ustedes puedan tener una amplia variedad de propuestas, de ideas, de lo que piensan y proponen candidatos y candidatas para el Congreso. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en la recta final prácticamente previa a las elecciones generales de este 30 de abril próximo, y lo que nosotros queremos es llevarles a ustedes todas las opciones para que tengan información y así puedan elegir informados. Aclaramos una vez más que este no es un espacio pagado, este es un espacio gratuito, periodístico, para candidatos y candidatas que vienen aquí y debaten y hablan sobre sus propuestas sobre distintos temas que, bueno, son los temas que nos preocupan a todos. Voy a empezar ya presentando a los invitados, a las invitadas de esta noche. Aquí está con nosotros Pelusa de Ruiz, candidata a senadora por el partido Patria Querida. ¿Qué tal, Pelusa? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fito, y a la amable audiencia de NPI. También está con nosotros Roberto Mesa Cubilla, candidato a senador por la lista del Frente Guasuñe Monguetá. ¿Qué tal? Por mí, vaya para aprender pues yo ahí te y que tus abuelas y me pende a putepe coaracope. Gracias, don Roberto. Se encuentra también con nosotros Rubén Penayo, candidato al Senado, también por la lista del Frente Guasuñe Monguetá. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches, Fito. Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación a la amiga del Patria Querida y a los demás integrantes de mesa y, por supuesto, a la teleaudiencia. Y también nos acompaña esta noche, en estos dos primeros bloques que vamos a hablar con candidatos al Senado, Derlis Chamorro, candidato a senador por la lista 33. Don Derlis, buenas noches. Buenas noches, Fito. Buenas noches a los invitados, a la teleaudiencia, y muchas gracias por la invitación. Es muy importante que la gente conozca quiénes son los candidatos y candidatas, por eso quiero pedirles que nos comenten un poco cuál es su trayectoria, a qué se dedican, cómo se metieron al mundo de la política y sobre todo por qué quieren ser senadores. Entonces quiero empezar por don Derlis Chamorro. Don Derlis, contanos un poco tu trayectoria. Ok, gracias, Fito. Bueno, voy a decir brevemente, tengo formación militar, soy coronel retirado y preocupado por la situación del país como soldado juramentado. En algún momento de nuestra vida hemos decidido ofrendar nuestra vida por la patria, y yo creo que este es el momento muy difícil que está pasando la patria. Por eso un grupo de patriotas hemos decidido juntarnos y conformar un movimiento político independiente, ya que los partidos tradicionales, con los representantes que hoy tienen, no nos agrada. Sencillamente voy a decir eso para evitar utilizar términos fuertes. Entonces hemos decidido conformar este movimiento y hemos elegido como causa nacional la reforma del Estado. Lógicamente, una reforma del Estado como debe de ser, con una constituyente, eliminando todas aquellas secretarías con rango de ministerio que agrandan al Estado. Como dijera un presidente, si no se roba, sobra la plata. Aquí hay mucha corrupción y hay mucha impunidad, y todos sabemos y nos callamos. Como dijera el nombre de ese programa radial, Secueray, Orella Orecueraima, de la misma cosa de siempre, la demagogia que utilizan los políticos y que llegan al poder y luego se olvidan de las promesas. Y un pueblo sumiso que no clama lo que le corresponde. Entonces, por eso hemos decidido conformar este movimiento. Somos de la lista 33 y estoy como opción 1 en la lista de senadores. Pelusa, te quiero preguntar a vos lo mismo, tu trayectoria y por qué decidís ingresar a la política y candidatarte al Senado. Bueno, yo toda mi vida me dediqué a ser voluntaria social. Yo encontré la felicidad en el servicio, y al lado de mi esposo, el doctor Germán Ruiz Aveiro, que fue presidente de la Rural, un gran gremialista, conocí todo el Paraguay, conocí muchos paraguayos y paraguayas, y me
conmueve muchísimo los grandes talentos y capacidades que tienen los paraguayos, pero no tienen oportunidad. Y yo recibí la invitación del partido Patria Querida para pugnar por el cargo de senadora y acepté porque creo que desde el Senado podré hacer mucho más grande todo lo que vine haciendo y tengo experiencia y tengo tiempo. Y también soy una agradecida a Dios porque yo soy una sobreviviente del cáncer de mama. Me he curado, estoy bien y tengo todo el tiempo para poder dedicarme a hacer lo que tenga que hacer para que los paraguayos seamos más felices de haber nacido en esta tierra. Don Roberto, la misma consulta para vos. Muchas gracias. Soy ingeniero electricista de formación. He pasado ya por la Itaipú Binacional, ya he tenido una contribución importante que traducido en dinero sería en más de 3.000 millones de dólares por la triplicación de la sesión por sesión de energía, donde he colaborado con el ingeniero Canese. Y vengo actuando en el área y me he preparado durante 15 años para esta renegociación del Tratado de Itaipú Binacional. Es un interés particular que yo tengo en esa área. Soy especialista en el área de energía. Creo que nosotros muy pronto estaremos pasando por necesidades energéticas si no trabajamos desde ahora. Si no creamos otras fuentes de energía, ¿verdad? O sea, si no diversificamos nuestra matriz energética. Entonces, yo creo en un país desarrollado, un país que no de la forma como la gente presenta, que un crecimiento de 5 o 6% al año. Yo veo un país desarrollado velozmente y en menos de 5 años va a faltar energía y tenemos esa experiencia que quiero preparar el país para eso. Quiero cuidar en ese sentido para que no falte energía para nuestros hijos, bueno, para nosotros mismos ya en 5 años más tardar. Y actualmente, bueno, ya he pasado por Viceministerio de Minas y Energía también, he tenido muchas experiencias ahí. Actualmente vengo trabajando en el Senado como asesor del senador Kencho Rodríguez, donde hemos llevado adelante ya muchos proyectos importantes en el área, principalmente en el área energética, ¿verdad? Entonces, también soy asesor de las comisiones de entes binacionales del Senado y de la Cámara de Diputados, también de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado. En ese sentido tenemos una idea bastante acurada con relación a lo que es realmente la necesidad del país. Tenemos la capacidad, amamos nuestra gente, amamos nuestro pueblo, amamos nuestra tierra. Creo que fundamentalmente este modelo político, yo creo que siempre se está hablando del modelo económico, principalmente los presidenciables hablan del modelo económico que ya no va más, no va más. Yo creo que va mucho más allá que eso. El modelo político también está pasando por una crisis, no vamos a hablar de la crisis internacional cuanto a modelo político. Tenemos nuestra realidad local que es urgente, imperativo que nosotros planteemos otro modelo político, ¿verdad? Y queremos trabajar nosotros así, sirviéndole a nuestra gente en ese sentido, ¿verdad? Y no es solamente cuando digo modelo político, modelo económico, modelo social también está en crisis en nuestro país, ambiental también está en crisis y necesitamos trabajar principalmente por la gente menos favorecidos también, ¿verdad? Nuestros indígenas están olvidados, muchas personas están siendo olvidados
por el Estado, ¿verdad? Creemos que de alguna forma estas personas necesitan acceder a los beneficios por lo menos una vez en su vida. Y nosotros queremos darle esa oportunidad, esa chance a esas personas. Gracias, don Roberto. Rubén Penayo, misma consulta. Yo insisto con el agradecimiento por este espacio. Diste un detalle que somos invitados sin costo. Eso es muy importante. Sí, más vale. Y yo felicito eso porque hoy los medios de prensa están haciendo invitaciones pagadas a los programas de televisión. Me parece muy grave eso porque se está matando la pluralidad. Eso es muy grave. Quiero hacer esa denuncia en primer lugar. Yo soy periodista, soy abogado, doctor en Derecho Público y creo estar preparado para disputar un lugar en la Cámara de Senadores. Principalmente porque mi trayectoria me avala. Yo salgo o surjo desde las disputas sindicales del Sindicato de Periodistas del Paraguay, de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay. Y yo creo que hay demasiados representantes de los Poguazú hoy en día en el Congreso. Y tienen que haber más representantes del pueblo. ¿Y de qué hablo con eso? Y hablo de gente que representa a las grandes corporaciones, a las grandes farmacéuticas, a los importadores de combustible. Es decir, hay un espectro de representación en el Paraguay que solamente representan intereses particulares. Y mi disputa principal va a ser esa en la Cámara de Senadores. Los intereses colectivos por encima de los intereses particulares que hoy están muy bien defendidos. Veíamos el Latinobarómetro, dice el 95% de los paraguayos y paraguayas dicen las autoridades representan a pequeños sectores. Queremos romper ese esquema y estamos listos para hacerlo. Ahora les quiero consultar, ya que comentabas y mencionabas esta cuestión de corrupción y todos mencionaron el tema de la corrupción. Hay que decir, un ambiente en el cual muchas autoridades, principalmente del partido oficialista, han sido designadas como significativamente corruptas. Algunas han ya sido vinculadas al lavado de dinero, otras al terrorismo. Sabemos de qué personas estamos hablando: el expresidente de la República, el actual vicepresidente de la República, otras autoridades. Y quería preguntarles cómo luchar contra la corrupción. ¿Cuáles son las propuestas concretas que ustedes tienen en cuanto a lucha contra la impunidad? ¿Cómo modificar el sistema de justicia? ¿Qué cambios hay que hacer y qué se puede hacer principalmente desde el Congreso? Empiezo con vos, Pelusa. Y bueno, desde el Senado, que es el lugar donde yo quiero estar, creo que tenemos que sentarnos a dialogar y a escucharnos todos. Y también tener en cuenta a las personas que van a ser afectadas por las leyes que se promulgarán o que se deben respetar, para que el ciudadano colabore con ese espíritu de sacrificio que a veces es para poder cumplir las leyes buscando el bien común. Y por supuesto, la corrupción debe probarse, la corrupción, y debe sancionarse la corrupción. Nosotros en esa parte estamos un poco deficientes, ¿verdad? Pero yo creo que eligiendo a senadores, a diputados honestos, patriotas, con buenos principios, que tengan una trayectoria de vida que avale esa solvencia moral para poder hablar y para poder exigir las cosas, vamos a estar en buen camino. Don Derlis, te quería preguntar a vos, habiendo formado parte de las Fuerzas Armadas del país, tampoco se salvan las Fuerzas Armadas de la corrupción. No son, digamos, un cuerpo que se pueda caracterizar como un espacio libre de corrupción. ¿Qué vas a hacer en el Senado para luchar contra la corrupción? Bueno, resulta que hay una frase que reza de la siguiente manera: cuando el que manda pierde la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. ¿Qué es lo que pasa hoy día en nuestro país? Los que están al frente del gobierno, de la conducción del Estado, no tienen catadura moral para exigir. Eso es lo que pasa.
hablar es como si fuera a decir que el chancho habla de higiene. Entonces, por eso la corrupción es transversal. Yo soy especialista en el área de inteligencia estratégica. Presenté una tesis doctoral en donde escribí sobre la inteligencia estratégica como herramienta fundamental para la conducción del Estado. Aquí hay que entender que el que tiene la información tiene el poder. Y en eso la prensa radial, escrita y televisiva lo entendió bastante bien. Y siempre he trabajado en la sombra con la prensa y siempre he dicho que la prensa es el abogado del pobre. Porque para litigar el ciudadano común, para hacer una denuncia de una corrupción en el más alto nivel, no tiene fuerza. Y es un organismo colegiado de sinvergüenzas que se cubren uno al otro. Entonces, aquí es sálvese quien pueda. Hemos visto en estos últimos tiempos, ninguno de los tres poderes del Estado se libran de la corrupción. ¿Qué ejemplo podemos ver hoy día de los gobernantes? Hay corrupción por todos lados, hay hambruna por todos lados. Yo con mi campaña de senador, con lo poco que tengo, recorriendo el interior y cada vez aumentando más la pobreza, la necesidad. Están desesperados, nuestro pueblo está desesperado. Y después nos preguntamos de por qué aumenta el índice de delincuencia. No hay fuentes de trabajo. Los que tenían que haberse preocupado por crear fuentes de trabajo, los grandes empresarios, se quedan con el negocio. Nuestro país inmensamente rico con recursos naturales, y lo digo con propiedad, porque he presentado varios proyectos, varios análisis de inteligencia estratégica sobre los recursos que tiene el país, sobre la potencialidad que tiene nuestro país. Y no lo explotamos. Porque así como está el país, le conviene a unos pocos que se enriquecen a través de los más necesitados. Y aquí hago una denuncia formal o una opinión muy fuerte contra aquellas personas que se enriquecen a través de los más necesitados. Llámese Fonacide, llámese por el campesinado. Aquellas personas que deben de utilizar el presupuesto que le da el Estado y que no llega a destino. Claro que el presupuesto que se da alcanzaría si es que realmente se usa como tiene que ser. Hablamos de educación como si fuera... Hay mucha demagogia en la política. Te hablan senadores que quieren hacer el recutú con frondosos antecedentes de inmoralidad y de honestidad comprobada. ¿A qué yo le llamo honestidad comprobada? Todos podemos jactarnos de ser honestos hasta el momento de tener una oportunidad para robar. Yo puedo decir soy honesto, pero cuando tengo que administrar la cosa pública y lo desvío para mí, eso es la honestidad comprobada. No robar cuando se tiene posibilidad de robar. Entonces todo el mundo roba, se le da la plata y roba. Entonces vamos a cambiar, vamos a erradicar la corrupción y la impunidad cuando haya alguien con catadura moral que conduzca a nuestro país y cuando tengamos legisladores que no mencionan demasiado la palabra negociación. Aquí todo se negocia. Los intereses de la nación no se negocian, se defienden. Entonces, por eso yo estoy aquí. Por eso yo estoy aquí intentando en la lista 33 y que el equipo me confió ser la opción número 1, tratar de sanear ese Senado que mucho nos ha defraudado. Rubén, concretamente, ¿cómo hace luchar? unos días un ciudadano
como nosotros de a pie, creo que de apellido Maluf, recibió una respuesta del Viceministerio de Transporte, en la cual se explicitaba que había habido un cambio en un reglamento en relación a la frecuencia de los vehículos, con lo cual exoneraba a los transportistas de ser sancionados. Yo, más que descriptivo, quiero ser propositivo. Tenemos una propuesta de ley del lobby que es fundamental para la transparencia y el acceso a la información. Si hubiésemos tenido una ley del lobby, no ocurriría esto, que este viceministro de nombre Víctor Sánchez haya cambiado un reglamento sin que lo supiéramos. Y él no lo hizo de manera natural, porque le parecía mejor. No, porque ahí hubo lobby de los transportistas. Hubo lobby de un poder económico. ¿Para qué? Para debilitar al Estado y ellos hicieran lo que les plazca. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, decía yo, más que descriptivo, quiero ser propositivo. Una ley del lobby es fundamental para el Paraguay. Sabremos por qué salen ciertos reglamentos, ciertas leyes y ciertas decisiones judiciales, porque sabremos con quiénes se han reunido esas autoridades y han burlado una voluntad popular, porque están puestos ahí por decisión del pueblo. Es decir, hay una necesidad de acrecentar lo relativo a la transparencia y acceso a la información, y en ese sentido hay como tres modelos. El modelo europeo, por un lado, tenemos el modelo norteamericano, y un modelo más reciente, el chileno, que es el 2014. Hemos tenido dos experiencias de propuestas dentro del Congreso en relación a la ley del lobby. Penosamente no fue bien tejida una alianza en función, pero ese es el próximo paso de la transparencia y acceso a la información, y evitar que personajes como este Víctor Sánchez, sos un delincuente de transporte, que arregló un reglamento para favorecer a los poderosos. Ese tipo de cosas no ocurrirían con una ley del lobby. Roberto. Sí, creo que la corrupción hay que tratarlo como el cáncer, antes de llegar a la metástasis, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros traemos la propuesta de la calidad, principalmente del gasto público, ¿verdad? Es una función del parlamentario, la función contralora del gasto público. Eso ya por un de plata, pero nosotros, nuestra propuesta es desde su origen hasta su destino. PPP gobernador, voy por recibir gobernador. Jaja, ese íbamos o gastar hakuri merienda, eso falta con la merienda, ese coche gastar la merienda, da por y la merienda, y o ya pues a tape, o gastar la tape, anda y por y tape. Dice que gastó por educación, para la escuela. Entonces nosotros vamos a estar presentes. Nuestra propuesta es estar presente. Yo particularmente he tenido una experiencia, no sé si fue una experiencia dolorosa o al mismo tiempo una experiencia también interesante, me parece, porque por los corredores del Senado durante ese periodo del presupuesto general de la Nación, centenas de personas ahí llenaban los corredores, cada uno corriendo detrás de sus presupuestos para ganar un 100.000 y 400.000 o una recategorización o para mejorar un poquito su presupuesto y así sucesivamente. Bueno, mirando del otro lado, de otro ángulo, 2.000 millones es el costo el año pasado, 2022, 2.000 millones es el costo del mal gasto del Ejecutivo. Era un fin de año. Pero oye pinuye ña controlaba, pero oye pinuye, pese allá pod, oye gastaba ahí, íbamos a hacer televisión, esa cata más la gente, esa voz llega hasta una pea de plata, no llega hasta íbamos, anda ahí un año de allá pota 10, a ver tiene desafío, estoy lanzando un desafío y ustedes pueden cobrar de mí, ¿quién vota en mí? Puede, lista 40, opción 21, ingeniero Mesa. 10 kilómetros de ruta yo voy a hacer por el mismo valor que Marito hizo 1 kilómetro.
Y después que la justicia vaya y haga su papel, ejecute lo que tiene que ejecutar y que el pueblo lo demande en Juraguri. 10 kilómetros yo voy a hacer. La ruta sea Yapoba, pues. Va a durar más que la ruta que él hizo, inclusive. Y voy a controlar cantidad de vehículos, peso, tonelada que pasa por ahí, frecuencia de vehículos, todo, de su ruta y de mi ruta. Pega Yapota, sacata la gente, y Catujaye Yapo, barato y treí la ruta, a ver, y ponaba, Natecote y Peseite, Peña Mondá, la ñan de pueblo. Entonces voy a estar controlando, voy a estar presente y no estoy solo. Yo sé que muchos piensan igual a mí. Pero esta es una función que no podemos dejar de lado como parlamentarios. No podemos dejar de lado. Vamos a seguir hablando aquí con candidatos al Senado y después con candidatos y candidatas a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. A la vuelta de la pausa. Seguimos aquí en Contexto hablando sobre las propuestas que tienen candidatos y candidatas, en este caso al Senado, y después vamos a hablar con candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados. Ahora les pido por favor que hablen de sus propuestas concretamente, de su organización y nos digan cuál es su lista y su opción para que la gente, bueno, tenga la información y después pueda hacer su elección. Vamos a empezar con Derlis Chamorro. Ok. La Coordinadora Patriótica Ciudadana, lista 33, que le tiene como candidato a presidente de la República al general Alfredo Machuca, y quien les habla, coronel retirado Derlis Chamorro, opción 1. Nosotros tenemos como causa nacional, como lo he dicho, la reforma del Estado. Eliminar aquellas instituciones que desangran al erario estatal, achicar el Estado, lógicamente hacer una reforma del Estado a través de una constituyente, pedir en el 2023 el presupuesto para que pueda realizarse una constituyente en el 2014, porque bien sabemos que una constituyente es prácticamente una elección general, tiene sus gastos de aproximadamente 15 millones de dólares. Entonces, achicar la reforma del Estado, achicando el Estado con una constituyente, eliminando instituciones superfluas que no sirven para nada, que están superpuestas. ¿Alguna de esas organizaciones e instituciones puedes decir cuáles podrían eliminar? La secretaría, hay varias secretarías, sí. Hay varias secretarías con rango ministerial. Por ejemplo, ¿verdad? Hay una superposición, la Secretaría de Acción Social con la Secretaría de Emergencia Nacional. Vemos que eso puede juntarse. De hecho, que las Fuerzas Armadas lo hacían muy bien. En algún momento de la historia de las Fuerzas Armadas, con el poco presupuesto, éramos los que alfabetizábamos en los lugares donde nadie quería llegar. Éramos los que hacíamos las rutas con el poco presupuesto. Después vino esto, se cambió. Lógicamente, se cambió todo pagando favores políticos y se agrandó el Estado. La misma cosa dentro de las Fuerzas Armadas. Se agrandó las Fuerzas Armadas creando cuerpos de ejército, divisiones, que bien sabemos que es paradójico eso, porque no tenemos ni siquiera un cuerpo de ejército con la dotación hoy día y que con el presupuesto. La gente lo primero que critica es de repente decir que las Fuerzas Armadas están prácticamente sin función. Pero la Fuerza Armada es la garantía de la existencia de un Estado. Eso tenemos que saber. Me quedan 30 segundos. Eso tenemos que saber. Entonces, fortalecer al Paraguay a través de la industrialización, explotando sus potencialidades, y eso podemos lograrlo. Eso podemos lograrlo con congresistas que realmente aman a su patria, con congresistas con fervor patriótico y con la honestidad comprobada. Lista 33. Opción número 1, Derlis Chamorro. Rubén Benayo. Quiero partir de un principio, y el principio es el siguiente. Si la política no es calidad de vida para todos y todas las paraguayos y paraguayas, es politiquería. Y de eso hay de sobra. Ya he expuesto anteriormente mi propuesta vinculada a la ley del lobby,
Pero hay una ley aún que creemos pudiera ser más importante, que es la ley de transparencia de precios de medicamentos y alimentos. Hoy en el Paraguay hay 6 millones de paraguayos y paraguayas que no tienen cobertura médica. Alrededor del 73%, mientras que el 27% que está distribuido entre el sector privado y público está mal atendido. Y uno de los componentes principales es el gasto en medicamentos. Hoy el endeudamiento principal, es decir, ¿por qué la gente se endeuda principalmente hoy? Por gastos de salud. Hace poco una persona conocida tuvo una ACV, estuvo 5 días internada, 30, 40 millones de guaraníes, un préstamo para tratar de solventar lo que ha significado eso. Nosotros creemos que las corporaciones farmacéuticas son las que más facturan. No tenemos problemas con la renta, tenemos problemas con la codicia y el exceso de renta. Queremos que transparenten sus precios. Una amiga me decía, tiene una enfermedad crónica ella. A mí, mi medicamento mensual me cuesta 500.000 guaraníes en Paraguay. Si voy a Puerto Elsa o Clorinda, me sale 280.000. Si tengo la suerte de que venga un amigo de España, me cuesta 160.000. Y yo le digo, pero decime una cosa, los insumos son de Ucrania, de una zona de guerra, ¿por qué tan caro? No, yo creo que los insumos se producen acá, me dice. Les pregunto, ¿es o no es ese un problema? Están afectando la calidad de vida de los paraguayos y su bolsillo, porque cada vez hay que invertir más en precios de medicamentos y atenciones médicas, y eso es realmente un problema. Porque el tema del... Me quedan 20 segundos. Sí, señor. Porque el tema del... Cuando uno gasta más en medicamentos, atención médica, deja lo relativo al ocio, irse al teatro, a mejor educación. Es decir, las corporaciones deben ser reguladas por un control ciudadano a partir de la ley de acceso a la información en relación a los precios de medicamentos y alimentos. Soy Rubén Penayo, lista 40, opción 44. Don Roberto Mesa. Ingeniero Roberto Mesa Cuilla, para cuidarte en el Senado, ñangareco Juan de Rejelo mitad. Hay potasio en bollero viami. Se y catú ayapojina peja EAPM. Se ayapota pe control del gasto público, del dinero público. De catuingo pesa o llega hasta bañan de plata. O en bañan de bolsillo en lo mitad ñañando hoy pe añan de vico y añan de plata. Hey, Haisa, compañero, a ver, Hinakuri, petén proyectos, ya voy a copiar, ya voy a como hoy, Curiñane, de industria farmacéutica. Ah, ya voy a coger, ñande. Y peña mongueta, pepoja, peña y cote, vea. Upea y catuta, ya bueno, es gratis. Yo estoy para cuidarte. Ese es mi eslogan. La verdad que, oño, un día, pamante y catuta, upea, ya po. Quiero cuidar de la educación. Preso por una educación de calidad, gratuita, una educación integral. De que tengo mitad, unos cuantos nomás, que tenga acceso, por ejemplo, a lo que complementa la educación normal. Música, teatro, instrumentos, deportes. Y nosotros vamos a trabajar para eso, y es posible. Quiero también cuidar de tu salud. Quiero también cuidar de tu empleo. El primer empleo. Meterle nuevamente, hacer cumplir. Estoy aquí para hacer cumplir la Constitución Nacional. Cumplir y hacer cumplir. Mi indígena me empleo 1%, por ejemplo, de 16 veces de cuera. Peteño y no, eso es una vergüenza. Quiero también que ellos tengan parte de esa beca que se da, que se otorga, que los indígenas también reciban y tengan una participación de un porcentaje de esa beca. ¿Sí? Quedan 30 segundos. También para cuidar de la energía, para que nos falte, para que sea barata. Me mando a Tacherejeina, ingeniero Mesa, Ombapota Opeana, y para que sea continua y de calidad. Y también para cuidar de tu bienestar general. Gracias. Ingeniero Mesa, lista 40, opción 21, Alianza Frente Guazú, Ñemongueta. Pelusa de Ruiz. En mi trayectoria de voluntaria social, me hice muy cercana especialmente a la gente más vulnerable. Y tengo una fórmula
que resultó exitosa, que consiste en las 3 A. Primero, la asistencia, que es lo que tenemos que hacer cuando la persona ya no puede ayudarse a sí misma y nosotros entonces tenemos que ir a su encuentro y apoyarle o con víveres o apoyo espiritual o asistencia con alimentos. La segunda A, esa es la primera A, es asistencia. La segunda A es el apoyo. El apoyo es brindarle los instrumentos o la capacitación necesaria para que ellos por sí mismos puedan salir adelante de la situación donde se encuentran. Y la tercera A, que es la más difícil de cumplir, es el acompañamiento. Para mí ese acompañamiento tiene que durar de 3 a 5 años. En esos años se logra un diálogo, un amor mutuo, una confianza, una gratificación de ambas partes y cumpliendo esas 3 A de la asistencia, apoyo y acompañamiento, todo resulta bien. Y yo tengo un sueño, Fito. Yo quiero que mi primer proyecto de ley cuando yo sea senadora, que sea para crear el Banco de la Dignidad en el Paraguay. Porque los paraguayos, sobre todo los más humildes, tienen muchísimos talentos y habilidades y una inmensa dignidad, pero no tienen oportunidad. Originalmente se llama Grameen Bank, funciona hace mucho tiempo en el mundo, pero acá se va a llamar el Banco de la Dignidad y es un sistema de otorgar pequeños créditos a 3 o 4 personas que tienen un emprendimiento, pero no les pide ninguna garantía. Esa es la diferencia. Y para tener una idea de lo que significa ese Banco de la Dignidad, el Grameen Bank recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2006, su creador y la institución financiera. Entonces, yo creo que con el Banco de la Dignidad, todos los paraguayos van a tener la oportunidad que todos merecemos. Yo conocí mujeres en la pandemia, nosotros organizábamos las ollas populares de los comedores Chiquitunga y saben cocinar y quieren, por ejemplo, hacer comidas entre varias y vender. Los hermanos indígenas hicieron piletas de tilapia, de engorde de tilapia y de pacú, que ellos mismos cavaron a pala. ¿Y cuántos de esos se podrían hacer para su seguridad alimentaria con el Banco de la Dignidad? Me quedan tantos ejemplos hay, ¿verdad? 10 segundos. Entonces, por eso pido que confíen en esta mujer paraguaya, que yo voy a poner todo de mí para poder conseguir que todos tengamos oportunidad y que los paraguayos seamos más felices de haber nacido en esta tierra. Pelusa, senadora, lista 8, opción 12. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias por venir un miércoles santo aquí a NPI. Y nosotros vamos a hablar a la vuelta de la pausa con candidatos a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. Seguimos aquí en Contexto y ahora vamos a conocer a candidatas y candidatos a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. Por eso, ya sin más preámbulos, voy a ir directamente a presentarlos. Está con nosotros esta noche Emma Velastiquí, candidata a diputada por Central de la lista Ñemonguetá frente a Guazú. Sí, así es. Muchísimas gracias por la invitación porque es muy importante el mensaje que tengo para todos ustedes, los que nos están viendo, principalmente a las personas a las que quiero representar. Y la premisa principal que les quiero dejar es que la ley tiene que estar escrita con sangre y fuego para que le teman y la respeten aquí en Paraguay. Ahí ya abro la primera premisa que tenemos que manejar de cómo tenemos que aplicar ahora las normas aquí en el Paraguay, porque nada va a funcionar mientras que nosotros creemos más proyectos de ley, más proyectos para mejorar transporte, salud, educación. Nada va a funcionar mientras que no terminemos con la peste y la podredumbre que nos consume la vida, que es la corrupción. Y para eso primero tenemos que eliminar la impunidad. ¿Por qué? Porque tenemos gobernantes que se sienten por encima de la ley, porque están por encima de la ley. Delincuentes y criminales. Y no lo digo solo yo, busquen en las noticias. Busquen cómo pasó la pandemia, en la época de la muerte nos robaron. Ustedes son capaces de olvidarse de eso.
Es por eso que empiezo así, con esta fuerza, porque tenemos que ser únicamente fuertes, tenemos que ser determinantes y con todos los delincuentes de la República tenemos que tener mano dura. También nos acompaña esta noche Carlos Torres Monzón, él es candidato a diputado por la lista 99 del departamento de Concepción. Hola, hola Fito. Es difícil decir buenas noches en nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos muchísima gente que nos pasa buenas noches ni buen día, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas compatriotas que en este momento no están cenando. Muchos compatriotas no tienen acceso a una salud pública. Yo vengo de un departamento, segundo departamento más pobre del país. Represento a la lista 99, opción 1, donde siempre hablamos con nuestro principal problema es la corrupción. La corrupción es lo que nos lleva a tener la desigualdad social, falta de salud pública, falta de educación. Lo que menos le gusta a los gobernantes es que tengamos una memoria histórica. Yo no le escucho a nadie escuchar. Estos delincuentes nosotros nos encerraron. Nos encerraron, le dimos 2.600 millones de dólares a ellos. Nos fuimos a la bancarrota. Jóvenes que nos pudieron más seguir sus universidades. Familias enteras que se fueron en la quiebra. Eso es la delincuencia y eso es la corrupción. ¿Por qué sucede eso? Porque falta de patriotismo. Porque al robarle a tu gente significa que no sentí amor por tu patria, amor por tu gente. Y eso es lo que en nuestro país falta. Falta quererle a nuestro país y decir, no hay una fórmula. Es difícil tener una fórmula. Sí, tuvimos 35 años de dictadura. 35 años se les enseñó a robar. Y 35 años seguimos teniendo hasta ahora. En 70 años tuvimos una dictadura de un partido. Nosotros no tenemos alternancia. Cuando tratamos de tener alternancia, no pudimos terminar eso. Yo quiero decirle algo cuando dicen que nosotros los opositores, ¿por qué no presentamos si no somos la misma cosa? Quiero decir que yo vengo de una zona del norte donde hicimos una ruta durante el gobierno de Fernando Lugo. Costó 0 guaraní esa ruta. Esa ruta hace que nosotros seamos ahora un polo industrial. Mi departamento tiene una potencia industrial, una potencia ganadera, una potencia agrícola y una potencia turística, pero hasta ahora no crece por una cuestión de la corrupción y por no quererle a su gente. Por eso yo digo que en nuestro país tenemos que tratar de cambiar, de tener otra vez regresar a los viejos valores que tengamos. Y tenemos ejemplos en diferentes partidos. Tenemos ejemplos, yo quiero dar un ejemplo. Tuvimos un presidente de la República que murió en un garage, pobre, se llamaba Rafael Franco. Yo quiero ir un poco más cercano acá del Partido Liberal. Tuvimos un presidente honesto, que fue el primer presidente de la Cámara de Senadores. Se llamaba Evelio Fernández Arévalo. Se iba en un Volkswagen, regresando en un Volkswagen. ¿Cómo no olvidarnos un ministro de la Corte como Jerónimo Irala-Burgo, que se iba caminando a la Corte Suprema? Y venía en colectivo. Eso es honestidad. Acá cerca tenemos. Muchos, yo no voy a hablar del Partido Colorado de Ignacio Apán, de Gualvino Ramón Lovera. Honestos. Esos son colorados de verdad. Epifanio Méndez Fleitas. Entonces, en cada partido hay ejemplos donde hay honestidad y patriotismo a quienes nosotros podemos seguir y dar un ejemplo. No sé si me pasé, Vito. No, tranquilo, Carlos. Ahora voy a presentarlo a Roberto González, candidato a diputado por el Departamento Central de Patria Querida. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, Fito. Buenas noches a la mesa. Yo soy Roberto González, candidato a diputado por el Departamento Central. Vengo del gremio de peluqueros. Trabajé activamente ahí por 35 años. Sigo estando ahí. Me dedico a la formación y capacitación de los peluqueros y es algo que vengo haciendo todo ese tiempo y sigo haciéndolo, ¿verdad? Pero yo quisiera trabajar todas esas cosas seguir capacitando a esa gente a través de proyectos que pueda presentar, proyectos de becas que pueda impulsar a través del Parlamento, a través de la Cámara de Diputados y también seguir capacitando a los mandos medios, ¿verdad? Los mandos medios son actualmente muy abandonados en nuestro país, ¿verdad? No se piensa en ellos. Yo quisiera impulsar proyectos que benefician a las microempresas, ahí en la pandemia se vio que la microempresa, que da el 70% de la economía activa del país, fue muy abandonada, no se le ayudó en pandemia, ¿verdad? Y eso yo quiero trabajar desde la Cámara de Diputados, impulsar proyectos que beneficien al mando medio. Trabajar proyectos de becas, proyectos que se vean capacitaciones directas y que beneficien a ese sector. También yo soy de la lista 8, opción 10, es confianza.
También está con nosotros Aníbal Lovera Talavera, candidato a diputado por Capital del partido UNACE. ¿Qué tal, Aníbal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Fito. Muy buenas noches para todos. Siempre estamos escuchando nosotros que nos falta trabajo, que nos falta creer en el Paraguay, pero nunca nos enfocamos en cómo salir de eso. Yo tengo una formación, yo soy funcionario del Banco Central del Paraguay desde hace 26 años. Tuve 10 años como enlace del Banco Central con el Congreso Nacional y me tocó la oportunidad también de ir con el doctor Fernando Griffith a la Secretaría Nacional de Cultura. Y ahí yo encontré el punto neurálgico que nadie está mirando. Nuestros ingresos tradicionales, sacando Itaipú y Yacyretá, son la soja y la carne. Pero la soja en un 98% se va a Brasil la ganancia. La carne en un 50% se queda en Paraguay, el otro 50% se va a Argentina, Uruguay, Chile y ahora brasileros también, ¿verdad? Sin embargo, aquí en Paraguay nosotros tenemos una riqueza no tradicional, ¿verdad? Y ajusta un poquitito nomás, el 90% de la economía paraguaya representan las MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en su gran mayoría, otra vez, están relacionadas a lo nuestro, ¿sí? Tenemos el Camino del Pojañaná como destino turístico, nuestros sitios históricos como destino turístico, donde le podemos contratar a una persona de 70, 75 años que hoy no tiene forma de conseguir trabajo, que le reciba a los extranjeros, ¿verdad? Y les cuenten lo que le contó su papá y su abuelo en nuestra guerra. Nuestra música cuenta la guerra, cuenta la historia del Paraguay. Pues nosotros tenemos una historia bélica, pero que está relacionada a glorias, ¿verdad? Nosotros tenemos que volver a creer en el Paraguay, en los paraguayos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos impulsar las industrias creativas y culturales, que es el primer eje que yo voy a trabajar? ¿Por qué no tenemos una medición del impacto económico en el Producto Interno Bruto, en la economía paraguaya? Entonces, para el Ministerio de Hacienda, para el Estado paraguayo, todo lo que representa la economía creativa y cultural es un gasto, no es una inversión. Es un punto pareciera tan sencillo, pero son las cosas que nadie se pone a analizar, ¿verdad? A mí me tocó defender el presupuesto como director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura. Y ahí yo me topo con eso. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Paraguay Poderoso, el doctor Fernando Griffith, y la idea era realmente comenzar a fortalecer de nuevo nuestra identidad. Ese es el primer paso. Para poder creer en el Paraguay y en los paraguayos, nosotros primero tenemos que conocerle al Paraguay. Vos no puedes valorar lo que no conoces. Y hoy nosotros en el Paraguay creemos lastimosamente que el teniente Fariña va a una calle y el capitán va a un lugar donde se vende droga, ¿verdad? Cuando hablamos del teniente Fariña, le hablamos a un japonés del teniente Fariña y nos va a dar clase de quién es el teniente Fariña, porque se le estudia como uno de los mayores estrategas navales del mundo, ¿verdad? Son los temas fundamentales que hoy no se tocan. Yo hice una maestría en finanzas, con mi tesis el impacto de las economías creativas y culturales en el Paraguay, y un doctorado en Derecho Público y Gobernabilidad, ¿verdad?, de la Universidad de Columbia, y el tema de tesis es otro eje, que es la planificación, ¿verdad? La cultura de la planificación como factor de desarrollo, porque cuando hablamos de cultura estamos hablando del enfoque humano, y hoy lo que se perdió en el territorio es el enfoque humano. Se perdió en el territorio. Hoy tenemos un enfoque de la planificación en papeles, pero realmente no le escuchamos al territorio, que es el que nos tiene que decir cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus necesidades para poder planificar. Gracias, Aníbal. Ahora le presento a Oscar Daniel. Él es candidato a diputado por Central, por la lista 40 del Frente Guasuñe Monguetá. ¿Cuántos años tenés para empezar, Oscar Daniel? Porque me parece que sos el más joven de los candidatos que presentamos hasta ahora. Bate con Fito, vaya pa. Yo tengo 32 años, soy abogado, vivo en la ciudad de Luque, en la compañía Jugua de Seda. Vengo de una militancia partidaria, mi partido, la organización en la que pertenezco se llama Fuerza Común, que integra el Frente Guazú. Desde el partido Fuerza Común agradecemos a NPI y a vos, a los compañeros que hacen posible esta entrevista.
para poder difundir nuestras ideas y nuestras propuestas que nos presentamos hoy como candidatas y candidatos en estas elecciones que van a ser el 30 de abril. Nosotros creemos que es bastante importante la participación política. Yo vengo de una militancia ya social desde muy joven. Yo soy hijo de Óscar Aguilera, un dirigente social, popular, que estuvo bastantes años en la lucha por la tierra y la vivienda. Él fue asesinado en el 2003 y yo sigo una herencia de lucha. Soy hijo de una mamá guapísima que me permitió, digamos, seguir trazando también mi propia experiencia. Vengo de la militancia también estudiantil, soy del Colegio Héroes de la Patria de Luque. Pudimos impulsar el primer centro de estudiantes secundarios en el Colegio Héroes de la Patria. Luego formamos la primera comisión vecinal de mi barrio, Jugada de Seda, que se llamó Ñeputingó en el 2008. Después me incorporé a la Contraloría Ciudadana de Luque, y de diferentes formas la participación política se realiza, no solamente participando de elecciones como candidatos, sino que participando activamente de los espacios donde estamos, en donde estamos diariamente, sea en el sector estudiantil, en el sector secundario, universitario, gremial, barrio. Ese es el involucramiento de la política que necesitamos, que nosotros participemos activamente en el Paraguay, porque en la medida que haya mayor participación política, en la medida que tengamos mayores personas Hechacuá en nuestro país, no vamos a permitir que siga esta forma de administración política en nuestro Paraguay. Somos un país de grandes potencialidades, somos un país de grandes riquezas, pero gobernados por grandes corruptos, narcotraficantes muchos de ellos, y que defienden el gran contrabando. Y eso es lo que no estamos dispuestos a tolerar. Por eso nos presentamos en estas elecciones y por eso decimos que tenemos alternativa. Venimos de las comunidades trabajando en la misma herencia que yo tengo de mi papá, por la tierra y la vivienda. Y ahora nos presentamos para participar en las elecciones en las urnas. Y decimos, salimos de las comunidades, de los barrios, de los gremios, y participamos ahora en las urnas. Porque esa es la forma en que hay que participar en el Paraguay, para que los decentes, los buenos, hombres y mujeres, podamos representar al Paraguay en los espacios clave de decisión. Vamos a hacer una pausa nosotros y a la vuelta continuamos hablando aquí con candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados. Última parte del programa, y esta noche la dedicamos a conocer a candidatas y candidatos. En la primera parte del programa estuvimos con candidatas y candidatos al Senado y ahora con candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados. Reitero, este es un espacio periodístico no pagado, no hay ninguna cuestión aquí de pauta, sino que es un espacio periodístico en el cual invitamos a los candidatos para que ustedes se informen y ustedes después hagan la elección el próximo 30 de abril, sobre todo para que participen el 30 de abril. ¿Cuál es el corazón de sus propuestas? ¿Cuál es el motivo principal por el que quieren llegar a la Cámara de Diputados? Les quiero preguntar en este último bloque, y empiezo con Carlos Torres Monzón, candidato a diputado de la lista 99 de Concepción. Yo me quiero referir específicamente a mi departamento. Nuestro departamento ha sucedido que estamos luchando contra clanes familiares. Clanes familiares han tomado los dos partidos tradicionales. ¿Quiénes son? Los clanes familiares digitan que el padre sea gobernador, el hijo sea gobernador, que la esposa sea gobernador, hasta amante hicieron autoridades. Nuestro departamento está secuestrado por clanes familiares. A raíz de eso nosotros hemos creado un tercer espacio que se llama la lista 99, donde presentamos tanto candidatura a gobernador, a diputación y a junta departamental. Lo que yo le digo a mi gente de Concepción es que no van a tener un diputado autómata o mudo, como seguimos teniendo ahora, y que solamente que legisla a una minoría donde defienden intereses de sus estaciones de servicios, donde defienden intereses de determinados sectores sociales. En nuestro departamento, después de muchos años, estamos teniendo una bonanza, tanto en la industria, en la agricultura, en el turismo. Yo no puedo prometerles obra porque voy a estar diciendo una mentira. Desde el legislativo lo que nosotros podemos hacer es direccionar a través del presupuesto general de gasto, direccionar que todo sea destinado y que sea ejecutado como se debe. Por tener en cuenta, nosotros en nuestro departamento no accedemos a la merienda ni a la merienda ni al almuerzo escolar. Necesitamos 88.000 millones de guaraníes para acceder a eso.
Como diputado, uno tiene que ir y tratar de negociar y hacer los lobbies pertinentes para que nuestro departamento pudiera acceder a eso. Está la ley y no se aplica la ley. Entonces, lo que hay que hacer, hay que buscar exterminar la corrupción, donde hay que tener en cuenta que la corrupción, ¿dónde se va? Está en las contrataciones, porque ahí es donde se pagan las coimas del 10 o del 20% para que se hagan obras, infraestructura de mala calidad. Desde el legislativo lo que podemos hacer es que hagamos leyes para la mayoría y defendiendo los intereses de todos. Yo vengo de una localidad que es la última localidad del departamento, de la región oriental, 700 kilómetros de la capital. Se llama San Lázaro, donde nosotros venimos. El distrito de San Lázaro, donde está Vallemí, Cerro Morado, donde se instalaron industrias. Nosotros desde ahí como obreros somos el único distrito obrero del país. Nosotros desde ahí proveemos la materia prima fundamental para el agro. Hacemos una cala agrícola. Entonces, lo que tenemos que decir que desde el Parlamento vamos a proteger que nuestra materia prima, que está siendo degradada y que no son renovables, tenga un retorno a nuestra gente. Eso significa que hay que exigirle la responsabilidad social. Aplaudimos que tengamos la mayor inversión histórica del país. Más de 3.000 millones de dólares con la fábrica de celulosa. Lo que le vamos a exigir a la fábrica de celulosa es que tenga un retorno social por el daño ecológico que va a hacer en nuestro departamento. Vuelvo a decir, soy Carlos Torres Monzón, de la lista 99, opción 1. Y no puedo prometer, solamente les puedo decir que voy a hacer todo lo posible para que legislemos a favor de la minoría que hace falta y terminar con los clanes familiares en nuestro departamento. Muchas gracias por la invitación, Fito. Gracias a vos, Carlos. Emma Velastiquí, candidata a diputada por el Departamento Central de la lista del Frente Guasuña Monguetá. Sí, quiero hablar del proyecto que tengo para solucionar la problemática que tenemos y que nos afecta a todos, que es la impunidad. Tenemos que aumentar la expectativa de pena de todos aquellos hechos punibles que atenten contra la salud, contra la educación y contra la justicia. Y no solo eso, también se le tiene que dar intervención a la Cenavico para que comise los bienes y además tiene que ser imprescriptible, porque acá siempre nos están haciendo la jugada de que se le imputa, hacen pasar el tiempo y al final queda libre e inocente el ladrón. Y no tiene que tener más perdón ningún ladrón acá, porque la ley es endeble, es que estamos como estamos. Se le tiene que poner punto final. Acá lo importante es tener mano dura y tiene que terminar los derechos humanos para estos criminales, para todos. Se tiene que limpiar las cárceles. ¿Qué es eso de tener desfiles de modelos los fines de semana y que tengan plasma y que tengan, incluso bien mejor que muchos de ustedes que están mirando ahí, tienen televisores más lindos que ustedes, ahí en la prisión, porque es una máscara, porque se burlan de nosotros. ¿Por qué se burlan de nosotros? Porque tienen carcomido con dinero sus bolsillos, ese dinero que debería de estar en tu escuela, que debería de estar en tu salud, está ahí. Es el momento de que hagamos algo al respecto y el único día que tenemos es el 30 de abril y les tenemos que demostrar que podemos y les tenemos que demostrar que estamos hartos de ellos y tenemos que dejar de lado la prebenda, el clientelismo que nos está consumiendo. Tenés que saber vos tu realidad, nadie más va a venir a defenderte si no lo haces vos. Tenés que levantarte ese 30 de abril y dejar de hacerte del pusilánime, del cobarde. Agarrá tu cédula y anda a votar por quien te parezca mejor. Y que si te engaña una vez, bueno, tonto del que te engañó, pero si te engaña 2 veces no te parece que el tonto vas a ser vos. Así que toma las medidas que tengas que tomar, analiza a cada candidato. A mí me pueden buscar en las redes sociales, ahora las redes sociales ya no permiten que la gente mienta, pueden ver mis antecedentes de que estoy como luchador social hace muchísimo tiempo, pero con eso tampoco se consiguió nada. En la pandemia nos pasamos tirándole bomba 3x3 a Mazzoleni, que conseguimos, se fue con los bolsillos llenos igual. Y vos que tenés, vos no tenés nada, lo que tenés es un niño, un bebé que nació dándose contra la cabeza contra el piso de un hospital público, y eso no es nada. Hay mucho más y mucho más dolor en todo esto. Así que es momento de que vos decidas qué vas a hacer. Investigarle al candidato, busquen Emma Velastiquí, ¿quién es? Una simple abogada que tuvo la milagrosa oportunidad de estudiar por una beca universitaria. ¿Quién otro pudo acceder a una beca universitaria? No todos pueden estudiar. Prácticamente es un milagro que alguien sea universitario en este país. Y eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque nuestro país es rico en leche y miel. De la tierra sale vida. Somos la envidia del mundo y vivimos como vivimos. Porque estamos saturados de corruptos. ¿Y saben por qué? Por culpa de ustedes, por culpa mía. Es momento que hagamos algo al respecto. Y les invito, como les dije, a que me conozcan
mi trayectoria, mis estudios y sobre todo la integridad de la persona. Busquen a las personas íntegras, que no tengan el corazón vacío porque lo único que quieren es llenarse los bolsillos, como si fuera que el cajón tiene bolsillo, como decía el finado Lino. Roban como si fuera que no existe un mañana, como si fuera que no existe un infierno. Yo estoy segura que existe un lugar específico muy ardiente en el infierno para esas personas que nos robaron en la pandemia. Cuando nosotros creímos que nuestros seres queridos podían morir, inclusive nuestra mamá, nuestra abuelita. ¿Y qué hicieron ellos? Sacaban préstamos para endeudarnos y ni siquiera compraron un geniolito. Yo no voy a olvidar eso, yo no sé si ustedes lo van a hacer. Confío en que no lo hagan y confío que este 30 de abril hagan ustedes el cambio, porque nadie va a venir a defenderte si vos no te defendés. Yo soy la lista 40 como los días que Jesús vagó en el desierto, imagínense, yo que soy muy cristiana. Y también la opción 10, como los 10 mandamientos. Y estoy a las órdenes con mucho gusto porque también estamos haciendo una acción social con un grupo de abogados que estamos ayudando al grupo vulnerable, a las mujeres, violencia contra la mujer, asistencia alimenticia y también despidos injustificados para aquellos trabajadores que no pueden pagar un abogado. También estamos haciendo esa acción social desde ya, ahora mismo. Incluso puedo dar mi número de teléfono, que es el 0971-651-933. Y me pueden buscar en las redes también como Emma Velastiqui, con mucho gusto a las órdenes. Gracias, Emma. Oscar Daniel, candidato a diputado por Central de la lista del Frente Guasuña Monguetá. Yo soy Osdania Aguilera Celaya. Soy un joven, ¿verdad, Fito? Sí. Soy un joven paraguayo que no renuncia a un Paraguay con justicia, con equidad, pero sobre todo con democracia. Somos un país con grandes riquezas. La política es poder pelear derechos sociales, pero los derechos no se regalan, se pelean y se conquistan. Pero tenemos que participar, compañeras y compañeros. Debemos de combatir frontalmente contra la corrupción pública. Debemos plantear para que esta corrupción pública sea imprescriptible. Así como lo hicimos en el 2018 allá en la ciudad de Luque contra el clan González Daer, con ese mismo espíritu de los 23 días continuos en las calles a pesar de la lluvia y del frío, con ese mismo espíritu estamos hoy firmes para plantear un combate en la corrupción pública en la Cámara de Diputados. No podemos tolerar que intendentes no rindan cuentas de los fondos del FONACIDE o de los fondos de los royalties. En la Cámara de Diputados vamos a plantear de que estas personas, intendentas e intendentes, estén sometidos a una destitución en la Cámara de Diputados. Porque si no están interesados en rendir cuentas de los fondos públicos en materia de infraestructura o en materia de educación, no tienen por qué continuar en el cargo. Creemos que es importante trabajar con fuerza el transporte público de calidad. Hace poco, en estos días, estuvimos en las calles manifestándonos. No podemos permitir de que esta alianza público-privada continúe de esta manera, humillando a los contribuyentes, a las contribuyentes, a todas y todos. El transporte público es de la clase trabajadora, es de los estudiantes y no pueden seguir de esta manera. Creemos que somos un país con grandes potencialidades, con posibilidad de tener un transporte digno, un transporte eléctrico. No podemos poner en riesgo la vida de las personas. El transporte público no es solamente un transporte de un lugar a otro. También está la vida en riesgo. ¿Cuántas veces me tocó a mí estar en la estadidera de los transportes públicos, en el transporte público? No lo hablo solamente de un discurso político, sino que de un ciudadano que todos los días usa el transporte público. A un mi bandido cuera, a un mi empresario de cuera, ya a capetear ancho de cuera. Pues no pueden continuar teniendo esta actitud de brindar un pésimo servicio. Creemos que es importante debatir. Si es que vamos a continuar con esta alianza público-privada con los empresarios, debemos de iniciar una licitación completa de todos los itinerarios o empezar un debate de la municipalización o de la estatización del transporte público de manera que pueda ser de calidad, de manera que no podamos ir así de esa manera por las mañanas o a las 21:30 ya anda por irme al colectivo, y eso no estamos dispuestos a tolerar. Creemos que es importante combatir la inseguridad, pero no solamente con mayor presencia policial. Es importante combatir con desarrollo social, con oportunidades de crecimiento y desarrollo integral en nuestro país. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si un niño tiene la posibilidad de crecer en una familia con seguridad, con salud, con empleo, es muy difícil que ese niño entre en la delincuencia, en los vicios. Creemos que es importante fomentar el deporte. Creemos que es importante
que esos chicos con potencialidad deportiva, esos atletas destacados, puedan tener la posibilidad de tener becas deportivas. Tenemos actualmente, pero debemos tener mayor inversión. Hace poco se hizo competencias en el ODESUR. 30 segundos, Oscar. Entonces, esas son las cosas que es importante poner en el debate en la Cámara de Diputados, y eso es lo que nos empuja a participar. Así que el 30 de abril apostemos por la juventud, por la gente que esté comprometida con las causas sociales. Ahora lo escuchamos a Roberto González, candidato a diputado por el Departamento Central de la lista de Patria Querida. Bueno, Fito, yo pienso que es hora que hablemos en serio. Yo pienso que nuestra política necesita de personas con integridad y coraje. Porque nuestra política necesita de cambios profundos, empezando desde los 3 poderes del Estado y de todas las instituciones que componen nuestra nación. Realizando cambios profundos, porque no podemos decir vamos a cuidar la salud, vamos a cuidar la seguridad, si nuestras instituciones no funcionan. Todos acá sabemos que nuestras instituciones no funcionan. No funciona la Contraloría, no funciona la Fiscalía, instituciones de seguridad como la policía que está postrado con la corrupción, ¿verdad? Y yo quisiera apostar a fortalecer las instituciones. Fortaleciendo las instituciones a través del Parlamento, de acá mis futuros colegas, podemos hacer acuerdos para de una vez por todas empezar a construir una nación. Construir una nación implica renunciamientos personales. Nosotros todos sabemos que nuestro país está manejado por estructuras corruptas, por poderes económicos que nos tienen acogotados. Y yo quisiera apostar en la creación, por ejemplo, de equipos de trabajo que piensen, si es posible, con rango constitucional. Eso implica tocar la Constitución Nacional. Que piense en el pasado, 3 equipos. En el pasado, otro en el presente y otro en el futuro. En el pasado podríamos ver, por ejemplo, ejemplos que tenemos, por ejemplo, problemas con el Metrobús. Cosa que tiene que ir tocándose porque ahí hay detalles que tenemos que solucionar. Y el presente, nosotros tenemos problemas acuciantes con la seguridad y la salud. Hace poco, por ejemplo, nuestra guitarrista que ganó el Grammy, Berta Rojas, en la televisión, estaba reclamando la atención en salud que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? Que ella no puede venir acá al país porque la enfermedad que ella le aqueja no se puede tratar gratuitamente acá. Uruguay, que es un país muy parecido al nuestro, tiene tratamientos gratuitos para ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Por eso yo quisiera apostar al futuro también, ¿verdad? Nosotros tenemos las hidroeléctricas, Yacyretá y la Itaipú. Casi como dicen los técnicos que cada 10 a 15 años ya prácticamente vamos a usar toda la energía. ¿Qué se está haciendo para eso ahora, actualmente, ¿verdad? Pensar a futuro, proyectarnos como país positivamente. Vuelvo a repetir, la política necesita de hombres y también de mujeres con coraje en su desempeño. Las familias somos más, vivir mejor es posible. Lista 8, opción 10 es confianza. Gracias, Roberto. Ahora cerramos con Aníbal Lovera, candidato a diputado por Capital del partido UNACE. No podemos hablar de trabajo, seguridad, salud y educación cuando hay hambre. Por primera vez existe hambre en el Paraguay. Yo por eso tengo bien claros los ejes que quiero trabajar, y el primero es generar esos puestos de trabajo y el plato de comida en la mesa de los paraguayos. Y yo creo que el camino está en nuestras MIPYMES y en nuestras industrias creativas y culturales. Nosotros tenemos que hacer una mesa donde estemos sentados todas las instituciones intervinientes, los sectores culturales, tenemos el Consejo de Cultura, el sector privado, y revisar, por ejemplo, la ley de turismo, el impuesto selectivo al consumo,
de manera a, un ejemplo claro, la revitalización y reconversión del centro histórico de Asunción. Nosotros lo trajimos en el 2017 a Leo Orellana, el número 1 del mundo de reconversión de centros históricos de Asunción. Ese trabajo está todo hecho. Hay que recuperar este trabajo y hay que comenzar a levantar este país. Ese es el primer paso de la generación de riqueza no tradicional. Después tenemos que acabar con el upeychante, y el siempre luego se hizo así. Ahora, yo soy uno de los fundadores de la red de planificadores y administradores del Paraguay. Ya se metió hace unos meses atrás el proyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Planificación, hablando de ese análisis del pasado que nos dice cómo estamos hoy, por qué estamos hoy y qué tenemos que hacer para el futuro. También tenemos el tema de erradicar el despilfarro a través de la meritocracia, que es el fortalecimiento de las instituciones, es fundamental, ¿verdad? Y no quiero olvidarme de hablar de dar las condiciones dignas a los de la tercera edad y a los que trabajaron por más de 30 años accediendo al honor de una jubilación que hoy no pueden vivir dignamente. Eso es lo que yo quiero trabajar desde la Cámara de Diputados. Yo soy Aníbal Lovera Talavera, soy la opción 1 por capital del partido UNACE. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias por venir aquí a NPI, al programa En Contexto. La gente ya tiene la información y el 30 de abril va a elegir a sus representantes. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en NPI.